Pues un placer saludaros y teneros por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Y tenemos hoy que vamos a hablar de un tema muy interesante, que es un poco pues cómo podemos hacer que los jóvenes, las personas que están justamente aquí terminando sus estudios, empezando a moverse en el mundo laboral y que son pues realmente los futuros líderes, ¿no? del mundo. Y vamos a hablar con una persona que es responsable de un proyecto que lleva ya varios años, ahora nos va a contar ella, que es el Global Youth Leadership Forum. Este foro lleva 9 años en España y en estos 9 años pues hemos podido disfrutar de esa conexión entre personas mayores, es como una conexión intergeneracional. Podemos ver a grandes líderes que ya han hecho su carrera, cómo pueden colaborar, compartir con estas personas, estos jóvenes que están iniciándose en el mundo de la política, en el mundo de las relaciones internacionales y en el mundo de los negocios de una manera muy especial. Y tenemos aquí a Georgiana Martínez Garnelo y Calvo, que es la directora de este evento, que además pues va a ocurrir en muy poquito tiempo. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, Georgiana? Hola querida Gracia, muy buenas tardes a ti y a todo tu público. La verdad es que estoy encantada por haberme invitado a hablar con todas ustedes y todos ustedes para contar un poquito más acerca de nuestra 9ª edición del Global Youth Leadership Forum, que se celebrará del 20 al 25 de octubre, en breve, en el Palacio de la Magdalena, en el norte de España, en Santander. Bueno, y además, primero de todo, me gustaría que nos contaras por qué Santander y que tenéis además ese espacio tan maravilloso que es el Palacio de la Magdalena, que yo creo que es un wow adicional a este evento que es tan importante y que lleva tantos y tantos años pues haciendo esta conexión, que ahora vamos a desgranarla un poquito más. ¿Por qué iniciasteis allí? Santander desde luego es un enclave único, especialmente porque creo que tenemos este maravilloso Palacio de la Magdalena, que es un destino espectacular para realizar un foro de este nivel, en el cual pues líderes jóvenes, como bien lo comentaste, menores de 40 años, con importantes responsabilidades en sus países del ámbito público, privado, académico, entre otros, debaten con figuras globales. Santander, en el norte de España, intentamos que se visibilice como la capital de la juventud, como el faro que puede ser la guía para el resto de jóvenes del mundo. Descentralizamos de Madrid porque creíamos que podíamos tener una mejor relación entre nosotros y buscar pues este tipo de soluciones pues innovadoras a la problemática social en un entorno pues único, en un palacio en el cual pues no tenemos la oportunidad todos los días de estar debatiendo pues estas soluciones con diversos líderes mundiales y donde podemos nosotros estar solos destacando pues diversos medios, liderazgos y demás. Entonces Santander es precioso y nos ha recibido durante 9 ediciones a través de los diferentes gobiernos que nos han apoyado. ¡Qué maravilla! Y además lo que más me gusta es el concepto de intergeneracionalidad, es decir, que es esa conexión, porque muchas veces, bueno, lo hablábamos hace un momento, ¿no?, que los jóvenes se sienten como un poco lejos de sobre todo los grandes líderes, ¿no?, los CEOs de las empresas, los dirigentes, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma muy sencilla porque van a estar en el mismo lugar y además están como codo con codo. ¿Tienen la capacidad de conocerse, de intercambiar opiniones? Totalmente. El foro, la verdad, nace en 2016 con el objetivo de crear esta sinergia, siendo intergeneracional entre los líderes senior, digamos los que ya tienen estas importantes responsabilidades en el mundo, empresarios, CEOs de grandes empresas, ministros, secretarios de Estado, que se reúnen con estos líderes que te comentaba anteriormente, menores de 40 años, que ya tienen importantes responsabilidades, pero que se preparan para roles mucho más relevantes dentro de sus países, y que este foro lo que hace es englobar durante una semana diversas temáticas, porque cada año variamos en las temáticas. Por ponerte un ejemplo, hace 3 años fue Sustainability or Shaping the World. Después cambiamos a Next Generation, precisamente por la cuestión de la pandemia y la parte económica para solventar este tema de la pandemia.
Y este año la edición es Global Leadership in Challenging Times, porque estamos viviendo, bueno, tiempos muy complicados y muy revueltos, sin duda. Muchos retos en el mundo, efectivamente. Entonces, pues buscamos adaptarnos a esta realidad, ¿no? Y lo más importante y relevante de este foro y lo que nos hace diferentes es que buscamos precisamente que no exista ninguna barrera, como te lo comentaba antes, entre el ponente o el líder ya senior con los líderes jóvenes. Es decir, que nosotros convivimos constantemente tomando un café, comiendo con ellos. Entonces nosotros dejamos que estas soluciones o las problemáticas o las preguntas que los líderes jóvenes tienen ya, los líderes que están tomando las decisiones en el mundo, pues las puedan abordar libremente antes, durante o al finalizar el foro. Entonces esto yo creo que tiene muchísima relevancia porque no existe en ninguna parte del mundo y al final pues también tratamos de poner a España en el centro de esta conversación tan importante. Y en esta conversación vienen jóvenes líderes de diversos países de Latinoamérica, fundamentalmente. Cuéntanos, ¿qué países nos vamos a encontrar? ¿Cómo hacéis para atraer ese talento que está justo en esos primeros momentos, que yo creo que son los momentos en los que verdaderamente te motivas y te inspiras por algo, ¿no? O sea, si conseguimos motivar, inspirar a esos jóvenes talentos, ¿cómo hacéis para atraer a esos talentos y que puedan venir a España para este proyecto, para este evento tan importante? Pues ya te imaginarás, con 9 años ya de trayectoria, hemos tocado base en diferentes organismos internacionales. Estamos hablando de la Unión de la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana, Centroamérica, UNASUR, en fin, diversos organismos internacionales, pero también gobiernos comprometidos con impulsar el desarrollo, las habilidades de estos futuros líderes, tomadores de decisiones de su país. Entonces, lo que nosotros hacemos es realizar convenios con gobiernos, con empresas, con academia, para que envíen a sus líderes y que puedan tener la oportunidad de conversar, dialogar y buscar soluciones a las problemáticas del mundo, ¿no? En un momento pues tan importante y tan relevante como es este año en particular, con pues frentes abiertos por todo el mundo, guerras, conflictos civiles, y sobre todo ahora, bueno, después de una pandemia de proporciones descomunales a nivel pues social y por supuesto sanitario, ¿no? Entonces lo que hacemos es cerrar esos convenios y que ellos decidan también quiénes serán los jóvenes que nos acompañen cada año. Y por supuesto también está abierta al público porque finalmente hay líderes que no vienen en delegación, sino vienen de manera individual y nos encontramos pues a líderes de todo el mundo. Hemos tenido desde Egipto, Jordania, pues América Latina es uno de los principales bastiones de liderazgo. Vienen muchísimos jóvenes de México, esa es siempre nuestra principal pues el principal país. Las delegaciones de México son muy fuertes. Este año nos encontraremos con jóvenes de Chile, de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos y por supuesto siempre europeos que están también preocupados por nuestra sociedad y por el futuro que nos espera y depara. Y tú que llevas tantos años dedicada a esto y que bueno, ves a tantos jóvenes, ¿cómo ves el papel de la mujer? Como de todos estos jóvenes, ¿qué porcentaje aproximadamente de líderes que vienen a vuestro evento son mujeres, son chicas que están iniciando sus carreras a nivel político, a nivel directivo? ¿Cómo lo ves? Te cuento. Cada año tenemos aproximadamente unos 250 líderes jóvenes, alrededor de 120 speakers, o sea, ya líderes senior. Y dentro de estos 250 jóvenes siempre tenemos un porcentaje pues relevante de mujeres, no el que quisiéramos, porque indiscutiblemente nosotras como mujeres siempre tenemos también más responsabilidades, es decir, tenemos que buscar un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Diferente a, por supuesto, al líder varón, que normalmente, pues bueno, está trabajando y pese a que ya compartimos cierta responsabilidad en la actualidad,
la mayor carga la lleva siempre y hasta la fecha la mujer, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con estas preocupaciones de mujeres jóvenes que tienen también que hacer frente a su hogar, con sus hijos, pero también algunas que tienen que ver con los cuidados, ¿no? De sus padres, de sus abuelos. Entonces eso no les permite viajar y tener pues esta libertad de poder venir a foros como el nuestro. Fíjate que eso ocurre mucho, porque como que no... Y también es un poco de... Tenemos esa hiperresponsabilidad que a lo mejor dices, bueno, pues sí me podría organizar, ¿no? Para poder ir, para poder estar en un foro tan importante como es este que estamos hablando. Y qué pena, ¿no? Que ocurra esto. Yo creo que cada vez más tenemos que intentar que las mujeres puedan visibilizarse a ellas mismas mucho más y que puedan estar en todos estos foros, porque, bueno, dependiendo mucho del país, precisamente yo creo que en la parte institucional hay muchas mujeres ya en cargos importantes a nivel político, a nivel institucional, en las instituciones públicas me refiero. En la parte privada tenemos mucho que trabajar. Correcto. Pero ¿cómo lo veis desde el punto de vista de los ponentes? Porque claro, los ponentes son personas que ya tienen un recorrido enorme, además del conocimiento, que es un poco la idea de lo que se quiere, ¿no? El transmitir esa experiencia, ese conocimiento. ¿Os cuesta también ahí encontrar mujeres que quieran estar o que participen en el foro? Son menos las dificultades que tenemos. ¿Por qué? Porque ya son mujeres, como bien lo has dicho, que tienen un puesto de responsabilidad bastante alto. Naciones Unidas, Banco Mundial, gobiernos de diferentes países. Entonces creo que ya pues saben también un poco el camino, ¿no? Y que ahí ya existe una corresponsabilidad mayor entre toda la familia y sobre todo con el esposo, en fin, ¿no? Sin embargo, bueno, también tomamos en consideración que somos 1.200 millones de jóvenes a nivel mundial entre 14 y 24 años. Y estamos hablando que nosotros recibimos hasta líderes jóvenes menores de 40. Para poder acceder a este fórum, vosotros seleccionáis a estos jóvenes líderes y son jóvenes líderes de menos de 40 años. De 40 años, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué es esto? Cuéntanos. Porque cuando se tiene una edad como 20 años, pues recientemente, como es el caso de España, muchos de los jóvenes recientemente van a ingresar a la carrera. En el caso de América Latina, muchos ingresan desde los 17, 18 años porque llevan pues una carrera bastante adelantada, en fin, son diferentes cuestiones, ¿no? Luego también tenemos el problema de la edad de la juventud, porque para cada país es diferente. Por ejemplo, para México, yo soy mexicana, es de los 12 a los 29. En España, para ciertas políticas públicas, llegamos hasta los 35. Entonces, a la hora de también buscar unas oportunidades laborales en el ámbito pues, público, privado o el que sea, pues siempre cuesta también llegar y nosotros buscamos que justo estos jóvenes pues sean menores de 40 años, pero ya tengan pues este ímpetu, ¿no? Muchas veces nos cuesta encontrar jóvenes que tengan 20 años y ya hayan tenido una responsabilidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora que tenemos la carga pues importante acerca del empleo o la vivienda, que son de las principales problemáticas que los jóvenes tenemos, ¿no? Y en Iberoamérica son 160 millones de jóvenes. Entonces es una cantidad importante, pero que tenemos que seguir pues luchando para tener este tipo de mejorar las políticas. Me imagino, Georgiana, que en este ámbito de desarrollo, en este caldo de cultivo para la colaboración y el aprendizaje, no solamente aprenden los jóvenes que van al encuentro, sino que también los mayores aprenden mucho, ¿no? Porque me imagino que os encontraréis con gente espectacular que tiene muchísimas ganas de hacer cosas. Totalmente. Y es un poco un toma y daca, ¿no? No solamente que los mayores puedan traspasar su conocimiento o su experiencia, sino también al revés, ¿no? Esas nuevas ideas, esa sangre nueva que yo creo que necesitan siempre las instituciones, los gobiernos y las empresas. ¿Cómo os ocurre esto que os encontráis como wow, hay gente que te deja sorprendidísima? Tengo que decirte que primero, por lo que mencionabas al principio de Santander, que se muestra precisamente como esta ciudad en clave como capital de la juventud, ya no solo de España, queremos que sea también la capital europea y próximamente mundial de la juventud en el mundo. Siempre te tengo que confesar, vuelven.
ya sean speakers o líderes jóvenes, regresan. Primero les encanta la ciudad, que es espectacular. Pues que es una absoluta maravilla, claro. Claro. Segundo, les encanta el sitio donde lo organizamos, que la verdad es que tener al Palacio de la Magdalena como este punto, nuestra sede, es una belleza. Y que sea específicamente para desarrollar un foro de esta magnitud, pues es maravilloso. Y tercero, gusta muchísimo lo que te había mencionado también, de que no pongamos ningún tipo de barrera. Entonces, tomarte un café ya y discutir acerca, no solo de una problemática, sino ya a nivel personal, quizá de alguna cuestión. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con jóvenes que quizá tienen algún problema en el ámbito o en el sector público, que a la hora de hablar con un político de su país dentro del foro, lo resuelven en ese momento. Entonces, ese tipo de cuestiones, o fomentar el negocio, el emprendimiento, que eso también es fundamental, ¿no? Aprender de buenas prácticas también, el know-how, eso también, el hacer contactos directos, fomenta pues muchísimas oportunidades, y eso es algo que gusta al joven y también al speaker, al ponente, ¿no? Porque al final no se queda el ponente o la ponente solamente con la impresión de genial, voy, doy la charla y me marcho. No, al final el convivir también hace que este foro se diferencie de cualquier otro en el mundo. Y además yo creo que hay una parte muy bonita, que es que cuando los que llevamos, porque yo ya llevo muchos años, no te voy a decir cuando empecé, porque si no se me ve un poco el plumero, pero qué bonito es cuando empiezas a sentir que necesitas devolver un poco todo ese proceso, todo ese camino, ¿no? Y cuando te encuentras con gente joven, con chicos, chicas que están arrancando, que están con ideas, que tienen emprendimientos, que tienen negocios o que están pensando cambiar el mundo directamente. Sí. Qué bonito es poder ayudarles y sobre todo poder ver esa visión, porque yo creo que muchas veces, y no sé si te pasa a mí, ahora mismo como que se está demonizando mucho a la gente joven por el tema de las redes sociales, están todos en redes sociales, sí. No prestan atención, es muy complejo hacer formaciones con ellos porque enseguida se frustran, etcétera, etcétera. Pero bueno, son una serie de cambios que estamos viviendo, pero también tenemos que aprender a conectar con esos cambios que se están dando a nivel mundial, porque además cuando en este tipo de foros se ve que es a nivel mundial, que son tendencias globales, y te das cuenta que no hay tanta diferencia entre una persona joven que viva en España con una que viva en Nicaragua o con una que viva en Dubái. Realmente tienen esa conexión quizá mucho mayor de la que a lo mejor podíamos tener nosotros en otros tiempos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves a la juventud ahora? Porque has dado en un es punto importante clave. Decir, oye, quieren hacer cosas, quieren estar, sí. Pero hay que animarles, ¿no? Totalmente, has dado en un punto clave. Quiero decirte, o sea, realmente nuestra generación no es la misma que la generación actual. Creo que la revolución tecnológica ha cambiado eso. Ahora con la inteligencia artificial las cosas se ven y se hacen de otra manera. Nosotros tenemos que aprender todos los días acerca de las nuevas generaciones, ¿no? Qué es lo que quieren, cómo lo quieren, la inmediatez ahora de las nuevas pues cuestiones que se presentan, ¿no? Aparte de la ya dinámica sociedad internacional en la que vivimos, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Soluciones globales para problemas locales. Y estamos aprendiendo todos los días, y precisamente es la adaptación de este foro a buscar justamente las temáticas para adaptarnos a estas nuevas generaciones. Es difícil porque efectivamente los jóvenes vienen con otro ímpetu, vienen con muchos deseos de hacer cosas, pero a veces tampoco saben cómo comenzar. Y eso es precisamente lo que nosotros proponemos, que aprendan también de este intercambio intergeneracional. Entonces, querer abarcar tanto en tan poco tiempo hace que a veces no se centren, y eso provoca que efectivamente haya desfases intergeneracionales que a veces no se puedan solventar de la mejor manera, ¿no? Ahora con la generación, la baby boom, la generación Z, son diferentes totalmente a la generación millennial, por ejemplo, a la que yo pertenezco. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas de una manera diferente, ahora ellos lo quieren hacer pues con otro tipo de herramientas que nosotros no teníamos antes y que ellos las tienen, ¿no? Y sobre todo hablando pues de la tecnología. Entonces buscamos también de que este intercambio sea pues un win-win, y que ambos aprendamos el uno del otro. Bueno, yo creo que lo más interesante de este Global Youth Leadership Forum es
que es una fuente de oportunidades realmente, ¿no? Que es la oportunidad para unos y para otros, para todas las personas que pueden acceder al foro, de tener pues una visión diferente y tener contactos. Y ahí yo creo que, fíjate, la parte presencial todavía es fundamental, porque aunque podemos conectarnos, y fíjate qué importante, y me imagino que organizar este foro hoy en día y organizarlo hace 9 años no tiene nada que ver, porque ahora puedes conectar, hablar, charlar, tomarte un café virtual con cualquier persona en cualquier parte del mundo, que antes también podías, ¿eh? Lo que pasa que podías, pero a lo mejor la gente no estaba tan dispuesta a hacerlo, ¿no? Aunque era posible, era viable, pero no era tan habitual. Verdaderamente es mucho más sencillo hacer este tipo de organización, pero lo que queda es que la conexión entre las personas, la conexión en el one-to-one, en el charlar, el poder manifestar inquietudes, pues ahora, por ejemplo, con esta temática de este año, que evidentemente estamos viviendo momentos muy tremendos a nivel internacional, estamos todos con preocupación porque no sabemos hacia dónde van a ir las cosas. Yo creo que ese intercambio de información y ese intercambio de ideas y de sentimientos siempre es importante. A nivel presencial es mucho más potente, ¿no? Totalmente, la parte presencial me parece fundamental. Es que ganas muchísimo y aparte convives, o sea, no tiene nada que ver con la parte virtual. Sé que la pandemia, esta crisis sanitaria vino a cambiar las cosas, ¿no? Y en el ámbito educativo específicamente, y creo que lo estamos viendo pues en todos nuestros países a nivel mundial, especialmente te puedo hablar de México, que pues cambió muchísimo la manera de cómo comunicarte en tema educativo, pero que finalmente la parte presencial es que no la puedes cambiar por nada. Ganas muchísimo y sobre todo, efectivamente, lo decías muy bien tú, ¿no? La parte del networking y los contactos. Cosa que no puedes hacer realmente, por más que yo lo he intentado, como una de las representantes, por ejemplo, de México en el G20, se intenta a nivel virtual, pero al final no se consigue lo mismo en ese aspecto. Entonces la parte presencial siempre será maravillosa. Es mucho más difícil porque no tienes esa conexión real que te da lo que no valoramos, ¿no? Que es esa conexión del directo, ¿no? Del tener a la persona, de ver cómo mira, cómo se expresa, de a lo mejor poder charlar de cosas nimias, de cosas que no son relevantes pero que te conectan con esa persona. Claro. A lo mejor cuando estamos en una virtual es mucho más al turrón, como decimos en España, ¿no? Más difícil de percibir. Claro, es más difícil de percibir y vas siempre a la parte más operativa, ¿no? Correcto. Antes cuando vas a una reunión presencial no te sientas y te pones directamente a hablar del tema, ¿no? Primero pues hablas, qué tal, no sé qué. Hay una parte introductoria que esa como que se pierde en lo virtual. Entonces yo creo que este tipo de eventos que además que fomentan, pues como hablábamos, en un entorno tan maravilloso como en el que estáis, que es el Palacio de la Magdalena, el poder tomarse un café con un speaker famosísimo, conocido, que de otra manera, ¿cuándo vas a poder conectar con esa persona y tener una charla, ¿no? Es que es muy, muy, muy difícil. Totalmente, y te lo puedo decir, por ejemplo, acabamos de tener el pre-Global Youth Leadership Forum de esta 9ª edición en Chile. Tuvimos con el impulso del gobierno de Chile, el Ministerio de Agricultura y diversas instituciones, el primer foro de líderes jóvenes rurales e innovación, desarrollo y sustentabilidad que se ha impulsado. O sea, quiero decir, no solamente estamos hablando de la parte pues política a nivel global, ¿no? Sino también una parte fundamental que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Entonces, claro, nosotros lo hemos hecho en la sede de la CEPAL en un nivel presencial y ha sido maravilloso escuchar pues todos los jóvenes que han venido de diversas partes. Ha sido latinoamericano, entonces ahí sí no te puedo decir que ha ido un europeo o un asiático, demás, pero es cierto que han intercambiado estas experiencias, como tú bien me comentabas en la anterior pregunta, y son muy similares, o sea, cuestiones que están con los jóvenes reflejando y que están viviendo estas cuestiones muy, 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 muy iguales. Entonces ellos se encuentran y piensan que efectivamente pueden compartir muchísimas cuestiones, muchísimas cosas que pueden ayudarlos a mejorar
dentro de sus países. Entonces es maravilloso el tema presencial. Qué bueno, enhorabuena Georgiana, porque me encanta el concepto y me encanta que llevéis tantos años y además que cada año sea con un enfoque un poco centrado en la actualidad, que yo creo que eso también es muy relevante. Cuéntanos a nivel de detalle, ¿dónde podemos saber más sobre el foro? ¿Nos podemos apuntar? ¿No nos podemos apuntar? ¿Cuándo? O sea, todos los detalles, toda la información para que nuestros oyentes y las personas que nos estén viendo pues puedan acceder y saber todo sobre el foro. Sí. Nosotros ya hemos cerrado inscripciones desde el mes pasado. Tome en consideración que lo preparamos con un año de antelación. Sin embargo, si hay alguien de tus oyentes, líderes jóvenes o speakers que quieran venir, con muchísimo gusto estaremos encantados de recibirles. La información la tenéis en www.guildforum.com y todas nuestras redes sociales @guildforum. Estaremos encantados de poder solventar sus dudas. Se va a realizar del 20 al 25 de octubre en el norte de España, en Santander, en el bellísimo Palacio de la Magdalena, pues con el apoyo siempre de las instituciones del ámbito privado y del público. Y bueno, encantados de recibir a los nuevos líderes que estarán con nosotros en esta 9ª edición. Pues una maravilla, la verdad que me están dando unas ganas tremendas de ir, porque claro, lo estás poniendo tan fenomenal que quiero ir, aunque creo que no puedo ir ya como joven. No estoy ya. Pero acudirás para estar con nosotros. Voy a ir como acompañante, puedo ir como acompañante. ¿Qué es para ti una woman leader? Uy, interesante pregunta. Mira, honestamente, para mí el liderazgo tiene una connotación que no solamente tiene que ver con la parte empresarial o política como tal lo conocemos. En mi caso, una woman leader es una mujer que se levanta todos los días, una madre de familia, e impulsa a sus hijos a que vaya al colegio. Una mujer que a pesar de tener una enfermedad, se levanta y dice, hoy yo puedo y voy a buscar una solución. Una mujer que es profesora y que está dándole consejos a sus alumnos todos los días o que se vuelve mentora a muchos de ellos. Para mí ese tipo de liderazgos también existen, no solamente mujeres que se encuentran en los consejos de dirección, mujeres que dirigen empresas, mujeres que dirigen organismos internacionales, mujeres que se encuentran representando a sus países a nivel mundial, sino también creo que todas somos líderes desde que nacemos. Por supuesto, con unas capacidades, con unas oportunidades en los entornos en los que nos encontramos, pero para mí una woman leader somos todas las mujeres. Wow, me encanta tu definición, me encanta, fantástica, muchísimas gracias. Pues Georgiana, de verdad ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras aquí en el programa de Woman Leader. Y nos veremos porque vamos, yo ya me he apuntado. Yo me he autoapuntado al evento para poder ir y para poder compartir con todos vosotros. Será un placer recibirte, gracias. Una maravilla, muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimos éxitos porque entiendo que en cuanto empieza el foro ya estáis preparando el del año que viene, ¿no? Correcto. Cuando termina, estamos hablando del día 26, estamos pensando en la siguiente temática. ¿Y cuándo va a ser? En 2025. Así que los esperamos próximamente.